Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre adoraré. Sale el sol, es un nuevo día, es tiempo de cantarte, Dios. Sea lo que sea, venga lo que venga, en tu presencia quiero adorar. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre adoraré. Tu amor, Señor, ha sido derramado, y en tu nombre puedo descansar, porque eres bueno, seguiré cantando. Es mil razones para alabar. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre adoraré. Y cuando el día de partir se acerque y a tu semejanza pueda despertar, guardada la fe y acabada la carrera, por la eternidad te adoraré. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre adoraré. Su nombre adoraré. Su nombre adoraré. Aquí otra vez, delante de ti, esperando en silencio, escucharte decir que todo está bien, porque tú estás aquí, y que tu gracia me basta, y que puedo seguir, porque tú estás conmigo, porque estoy bajo tu abrigo. Señor, te pido, guárdame bajo la sombra de tus alas, escóndeme como un padre a su hijo, abrázame solamente entre tus brazos, vuelvo a sentir que el lugar más seguro para mí es cerca de ti.
como el siervo romano, Dios sabía que tú eras el Señor de todo y que tú, si decías una palabra, se hacía. Dios, regálanos esa fe de saber que lo que vivamos día a día, Señor, que lo que estamos pasando, tú estás en control, que tú eres el dueño de todo, no se te va nada. Dios, y habiendo estudiado y conociendo tu palabra, te pedimos, danos fe, porque solo tú puedes hacer, Dios, con tu poder. No es el intelecto y no es lo que nosotros podamos deducir o inducir, sino es tu Espíritu Santo, Señor, el que hace, el que transforma nuestro corazón. Dios, el que da fruto. Y la siguiente canción que vamos a cantar de Jesucristo basta, Señor. Ayúdanos, Dios, a Dios, que no sea solo un canto, solo una alabanza de la iglesia, sino que en nuestro corazón, Señor, esté tatuado, Señor, que tú no solo eres, no solo bastas, sino que eres más que eso, Señor, que eres todo. Que cuando nosotros te pedimos amor, Señor, te pedimos gracia, misericordia, tú nos das mucho más de lo que podamos entender, Señor. Y hacia Dios oramos, Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Tú fuiste el verbo en el
principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre, inigualable ser. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Oh, cuán hermoso. Poderoso su nombre, no hay otro. Cuán hermoso otra vez. Cuán hermoso su nombre, no hay otro nombre. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, esta noche, primero en Mateo capítulo 15. Mateo 15. Y vamos a seguir esta serie, digan a esta montaña, y de qué se trata oración, la oración que prevalece. Y simplemente en esto creo que por los diferentes escenarios que vamos a ver aquí, podemos captar algo que es, muchas veces en conciertos y eventos así, están regalando como recuerdos, mercancía. Kill the Noise hicimos eso, se están echando gorras, playeras con el logotipo y todo eso. Y a veces como que tenemos la idea que así es orar. O sea, tengo que mover las manos más, tengo que gritar más, tengo que saltar más, tengo que ponerme más rojo. O sea, así llamar la atención porque van a aventar 5 playeras y hay 1,000 personas. Entonces, todos quieren y solo 5 van a recibir. Y la oración no es así. Y oración que prevalece no es así. Que tienes que hacerte escuchar
con alguien que no tiene suficiencia, que no va a repartir lo que todos quieren y lo que todos necesitan. Entonces, o sea, 5 van a recibir y 995 van a irse diciendo, para la próxima voy a poner más, a gritar más entusiasmado, más así voy a pelearme, voy a estar en primera fila, o sea, todo eso. Entonces, mucho eso lo aprendes, a veces ni siquiera te lo enseñan en la iglesia, pero lo aprendes. Y porque va con nuestra naturaleza, que la desconfianza, sentirnos indignos, que correctamente. Por eso vamos a empezar aquí en Mateo 15, versículo 21. Jesús anda en la región de Galilea y empieza a acercarse al mar. Y Tiro y Sidón. Tiro, o sea, estaba mero en la costa, pero realmente esa zona es parte del Líbano y es interesante. Siria ya tiene también una base marítima ahí, como igual queriendo recuperar lo que alguna vez fue territorio de los asirios. Pero dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose los discípulos, pobrecitos, la regaban una y otra vez más, abriendo la boca, pero nos sirve de ánimo como para decir, bueno, y no los corrió y siguió con ellos. Entonces, mejor despídela. O sea, si no la vas a atender, entonces despídela. Pues da voces tras nosotros y es penoso, ¿okay? Nos incomoda. Él respondiendo dijo, o sea, no les hizo caso, pero les explicó una cosa. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y hay algunos detalles aquí que valen la pena observar. Uno es eso. Yo me acuerdo en mis días universitarios, yo muy flamante, recién cristiano, y ahora flamante no tan recién, pero sigo así. Entonces, pero que en eso y en una clase de religiones del mundo, ¿ok? Con un ex cristiano, ministro, ex pastor, predicador metodista, que era el profesor. Fue muy interesante. Entonces, interesante porque un señor ya grande que era cantor de una sinagoga estaba sentado frente a mí. Había una chica cristiana aquí, un chico cristiano y su servilleta. Entonces él opinando sobre lo que los católicos, lo que los protestantes, los judíos, y el cantor de sinagoga dice, no es lo que creemos, no creemos esto. Y discutiendo y así, yo nomás así. O sea, pudiste haberte quedado en el redil, pero ahora ya estás discutiendo y todos estamos así afilando cuchillos. O sea, estás atacando algo, ¿no? Entonces, así como que muy fuerte eso. Y dijo algo acerca, o sea, como con sus rollos, dijo algo acerca de endemoniados, como esta niña. O el muchacho con epilepsia que decían, bajando del monte de transfiguración, mi hijo tiene epilepsia. Ahora, o lunáticos, Jesús sanaba lunáticos y dices, y decían, no, pues lo que pasa es que era gente con alguna enfermedad mental. Y digo, ok, a ver, explícame esto. La muchacha quedó sanada
a distancia. Ya no es sugestión, ya no es porque Jesús las hipnotizó o le dieron agua del tlacote y esto va a ser, bebe este vaso de agua y esto es milagroso y te va a sanar. O sea, no era nada de eso como por sugestión, ya dice, bueno, ya no tengo problemas y ya vive normal, sino era una situación grave, dice la mamá, y la niña fue sanada a distancia, sin escuchar, sin ver a Jesús ni nada de eso. O sea, simplemente guárdatelo para cuando te dicen eso puedes decir no. Entonces, pero viendo esto, ella era extranjera. En Marcos dice que era sirofenicia, o sea, lo que sería hoy libanesa, ¿ok? No era de la casa de Israel, entonces Jesús no le hace caso. Pero ella viene tras él gritando, Señor, ¿ok? Invocando, o sea, Señor, que se coloca sometiéndose, Señor, Hijo de David, ¿te acuerdas de Bartimeo? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, entonces yo sé quién eres. En los evangelios todo el mundo dudaba de quién era. Hasta María, los hermanos de Jesús, los mismos discípulos tenían conflictos con eso. Obvio, los fariseos, Nicodemo, o sea, todos ellos tenían dudas y confusión acerca de eso. Pero vemos que muy pocos humanos, uno es otro es Bartimeo, por decir, otro podría ser el que vamos a ver al rato, el centurión. Pero así, yo sé quién eres. Y los demonios sabían quién era. Ya sé quién eres, que eres el Hijo del Altísimo y me vienes a atormentar. Entonces, viendo eso, necesitamos ver que aquí ella, una extranjera, no ha ido a sinagoga, no tiene las escrituras, no tiene la tradición, no tiene todo el gran fondo de conocimiento y la expectativa de un Mesías, pero tiene un problema. Y está pasando cerca en su región. Ahora, ¿por qué Jesús fue para allá? Dice en Marcos que Jesús fue a descansar realmente. Alquilaron un tiempo, un lugar y no querían que nadie les descubriera, que nadie supiera que él estaba. Pero fue guiado por el Padre. O sea, acuérdate, Jesús dice, yo no hago sino lo que veo mi Padre hacer. Yo no hablo sino lo que oigo de mi Padre. Entonces, Él está en esa región por el Padre. ¿Ok? Entonces, pero Él no sabe que está en el menú, porque está viviendo no como Dios en tierra, sino como el Hijo del Hombre, como otro hijo de Adán, pero ahora sí en plena, correcta comunión con Dios, sin ruptura de comunicación, sin confusión, sin alejamiento, sin enemistad por el pecado. Entonces, entiende la voluntad de su Padre y no necesita saber más. Entonces, cosa que siempre nosotros batallamos con eso. Entonces ella está invocándole por quién es. ¿Ok? Sé quién eres, Señor, Hijo de David, o sea, el deseado de las naciones, el que hemos esperado. O sea, ella está invocando la promesa de Abraham, la promesa que Isaías dio también, está invocando la promesa que Dios dio a Adán y Eva. O sea, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. La expectativa que tenían del Mesías era esto, que iba a dar vista a los ciegos, iba a sanar a sordos, a mudos, a cojos, a gente lastimada o dañada físicamente, iba a echar fuera demonios, iba a anunciar buenas nuevas a los pobres, iba a declarar, a proclamar apertura de cárcel. Entonces ellos ya habían estirado eso para incluir que entonces ya va a correr a los romanos, o sea, nuestros opresores. Y no, como vamos a ver, Jesús no venía con un pleito con los romanos. Entonces, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces está diciendo, yo sé quién eres y yo sé lo que puedes hacer. ¿Te acuerdas del leproso? Si tú quieres, me puedes sanar. Entonces él no dudaba del poder de Jesús, pero dudaba de su voluntad, de su disposición. Pero aquí ella no tiene ninguna duda, pero está excluida porque Jesús tiene instrucción, tiene autoridad de parte de su Padre y no hago
sino lo que veo hacer mi Padre. No hablo sino lo que oigo de mi Padre. Entonces no le respondió palabra. Y tenemos que recordar de esto, que a veces el silencio de Dios no es no, pero algo tiene que suceder aquí. Entonces los discípulos se incomodan, intervienen, como suele suceder, y él aclara: soy enviado, o sea, estoy bajo autoridad. Y esta parte que vemos hoy es acerca de cómo opera autoridad, ¿ok? Cómo la autoridad opera en cuestión de nuestras peticiones cuando oramos. Entonces, yo no puedo hacer algo porque alguien me lo pide, ni porque sea una necesidad. No estoy negando que esta niña está gravemente atormentada, no estoy negando que la mujer sabe quién soy, no estoy negando, no niego nada, pero no hago sino lo que, mi Padre es el que me manda. Entonces, y es muy difícil, ¿no? Porque entonces se ve muy como de poca compasión de parte de Jesús no hacerle caso. Y dejó que le siguiera gritando así un buen. Y entonces dice: Señor, socórreme. Y se postra ante Él. Y cuando ves eso, quienes se postran ante Él, hay algo, ¿no? O sea, es eso, están en un extremo, ya no están preocupándose de lo que ven o en qué etiqueta me pueden poner o en qué foto me están enmarcando, o sea, qué es su concepto de mí. Entonces, socórreme. Y Jesús dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Otra vez, no hablo sino lo que oigo de mi Padre. Entonces tenemos la idea muchas veces que el Dios del Antiguo Testamento es el Padre, Jehová, con relámpagos, Jehová de los ejércitos, y quemando ciudades, y Sodoma y Gomorra y todo eso. Pero Jesús es el peace and love del Nuevo Testamento, es buena onda y todo eso. Y lo que estamos viendo aquí es que si me has visto a mí, dice Jesús, has visto al Padre. Entonces no hay diferencia en cuestión de disposición, voluntad, intenciones, acciones, emoción acerca de lo que está haciendo, que le gusta o no le gusta, que le da gozo, que no le da gozo. Entonces cuando eliminas todo eso, dices: el Padre está respondiendo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ve la respuesta de la mujer. Ella capta algo que solo Jesús había captado. ¿Te acuerdas? Hay una parte cuando él empieza a regañar a Betsaida, Corazín, Capernaum, las ciudades donde en Galilea había hecho sus mayores milagros. Resucitó a la hija de Jairo, sanó leprosos, sanó ciegos. En Mateo se quedó toda la noche sanando gente, toda la noche sanando. De lejos estaban trayendo sus enfermos y toda la noche sanando enfermos. Entonces pone esto y si te das cuenta, cotejando en los evangelios, te das cuenta que en Judea y sobre todo en Jerusalén hizo en comparación muy pocos milagros. Es donde dio enseñanza y es donde presentó credenciales, ¿ok? Limpiando el templo, presentándose, la entrada triunfal, o sea, presentó credenciales. Pero presentó en Galilea conforme a lo que estaba escrito. Los profetas hablaban de lo que haría allá. Y eso es porque en Galilea lo podía hacer frente a los gentiles. Y en Judea era muy, muy cerradamente de judíos. Entonces hay una dualidad de propósito que él tiene en eso, que también a las naciones. Entonces lo ves Jesús demostrando así, reprochándoles en la entrada triunfal cuando limpia la plaza del templo. Escrito está. ¿Por qué haces esto? ¿Bajo qué autoridad? Escrito está. Que esta casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y el contexto es acerca de la llegada del Mesías. Entonces eso es mi credencial, eso es mi argumento. Está poniendo todas las cartas sobre la mesa y lo crucifican. ¿Okay? Entonces en Galilea estaban así las multitudes siguiéndole porque decían: este es el Mesías. Ellos estaban seguros. Pero dice, hizo cantidad de milagros
y reprochó estas ciudades porque en esos lugares, Capernaum, donde hizo más milagros y donde era su base, muy poca gente creyó en él. Entonces en las aldeas iba para allá, iba acá y todo. El gadareno no tuvo ninguna duda acerca de Jesús, por ejemplo, y él era también extranjero. Pero entonces, esas migajas, ella dice, sí, Señor, ¿acepta qué? Acepta la descriptiva perro. Está fuerte, porque es un animal inmundo en la ley de Moisés. Entonces, no, perro. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Si nadie lo quiere, yo sí. Eso es importante y eso es una estructura en autoridad que tú puedes tomar delante de Dios. ¿Te acuerdas lo que expliqué? Un concierto y hay 5 playeras de Coldplay o a ver quién. ¿Quién sería hoy más? Juan Gabriel ya no está, Paquita la del barrio, nadie va. Pero así, entonces van a regalar recuerdos y mercancía o algo así. Entonces todos quieren y todos están gritando y todos están volteate para acá y ve, así. Y nosotros llegamos con esto, con nuestra necesidad, que es real, y nuestro deseo que es real, y que voy a ser una persona por fin feliz y completa si tengo una playera de Coldplay o algo así, ok, entonces ahí están segurísimos, convencidos, no dudando, entusiasmo, radiando fe, soy tu mejor fan con la playera, pues no, pues, y no les toca. Entonces tenemos que quitar eso a partir de esta mujer, tenemos que borrar eso, porque entonces ella está diciendo, si me puedes dar un milagro, porque tienes 1000 milagros y solo 5 personas reciben. Entonces, ¿qué haces con todos los milagros que las regaste en Capernaum, en Betsaida, en Corazín? O sea, esos milagros que regaste ahí, que realmente no les convencieron, que se quedaron así. ¿Es de Nazaret? Nazaret. O sea, así, eso era su respuesta de muchísima gente. Entonces, lo que ellos no quieren, yo sí. Yo lo aspiro del piso como un perro. Yo limpio esto. O sea, que nadie lo quiso, que ya está chupado, que entre migajas junto siquiera un pedazo de un bolillo. O sea, yo sí. No estoy pidiendo gran cosa. O sea, ve. Entonces en tus oraciones tienes que pensar, Dios está dispuesto. Y Él llenó la mesa para que comieran sus hijos. Y sin cuidado están cayendo migajas al piso. Sí, porque no les importan. O sea, cae una migaja y están así. Tú y yo igual. Y Dios así, derramando y regando donde quiera así. Milagros, bendición, gracia, misericordia, el poder de lo alto, todo eso está sucediendo todo el tiempo. Entonces, pero hay gente que realmente no lo quiere. O sea, muchas veces ofrecemos orar por alguien y están así. ¿Qué no quieres? O sea, ¿qué malo puede suceder si oramos por ti? Y se quedan así y dices, ok, vamos a orar por ti porque ya eres un enfermo mental. O sea, estás totalmente trabado en tu cabeza y tu corazón. O sea, ve lo que está pasando. Entonces esta mujer llega a una profundidad de comprensión acerca de todo este asunto de autoridad. Acepto. No soy de la casa de Israel. Es más, acepto que no puedo llevar etiqueta de un ser humano. Acepto lo que la casa de Israel habla de mí. Acepto. Pero esta migaja nadie la quiere. O sea, este milagro que yo estoy pidiendo que tú hagas con mi hija no es gran cosa para ti. O sea, tú tienes canastas de pan, que es una migaja. Tú tienes canastas y canastas. O sea, ella supo que multiplicó el pan. O sea, ella dice, ¿quién está contando migajas con este hombre que multiplicó el pan? Ok, entonces piensa, eso es Dios. Dios no es mezquino.
Dios no estaba pensando quién va a ser el mejor fan si le bendice con una playera con el logo de la banda o algo así. O sea, Dios no está viendo así. Entonces dice, oh mujer, grande es tu fe. Y solo de 2 personas dice Jesús eso. A sus discípulos a cada rato poca fe les decían. Pero, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Ok? Ya estaba bien cuando Jesús dijo, no cuando ella llegó a casa con otro tono o la misma convicción y ahora, ¿qué crees, hija? Fui y ya sé que ya vas a estar bien, y su hija queda convencida. No, se empezó a mejorar porque Jesús dijo, autoridad. Ok, ahora vamos a Mateo 8. Vamos a ver el centurión. Mateo 8:5. Esto está en Capernaum. O sea, ve, en Galilea la cosa estaba brinca y brinca, de milagros, de fama, de gente diciendo no inventes. O sea, cuando multiplicó el pan, por ejemplo, o sea, todos están así. Y quizás ellos decían, hay que a todo dar, porque les siguieron, porque comieron y se llenaron de pan. Les siguieron, dice, me han seguido porque ayer comieron. Juan capítulo 6. Pero podemos decir, bueno, ellos quizás no se enteraron bien del milagro, pero los discípulos sí. Y fueron 2 veces que Jesús hizo eso, entonces, y los discípulos todavía batallaban. Ellos estaban tratando de encontrar un sentido de acuerdo con las casillas que tenían en su liturgia y todo eso, y no cabía. ¿Por qué? Porque el Mesías que estaban esperando con tradiciones era algo como independiente ya de las escrituras, y por eso siempre Jesús, escrito está, mis credenciales aquí están escritas y firmadas. Entonces, o sea, y Jeremías dijo, Isaías dijo, Ezequiel dijo que como agua viva, ríos corriendo de su interior. O sea, Jesús siempre citando eso. Y cuando yo leo lo que ahora tiene siglos, mucho de lo que encuentras en el Talmud, que son comentarios y recomendaciones de los rabinos, dices, es puro Montessori. No criticando la escuela, pero son ideas fantasiosas. Es tremendo. O sea, cuando ves eso dices, después de leer las escrituras, y hay muy pocos rabinos, y es tremendo cuando tú ves cómo se dan vuelo con su imaginación, y nomás toman esto y ya le están dando mucho simbolismo, y es la tendencia humana, no nada más rabínica, y ahí sí se ve muy encuadrado, pero es importante ver eso, porque cuando Dios quiere que lo tomemos así como está escrito, lo hacemos simbólico. ¿Por qué? Porque si es tal como está escrito, yo tengo que hacer algo con lo que está escrito. Y luego lo que es simbólico lo hacen literal, y los cristianos lo hacemos también. Tenemos que empezar a decir, ¿por qué digo eso? ¿Por qué creo eso? Porque muchas veces hay cosas y dices, es que la oración no sirve. Yo oré mucho por cosas y la oración no sirve. No, son encantos, son hechizos lo que tú estás usando. ¿Ok? Porque cuando es oración que prevalece y puede tardar décadas, y no por eso no prevalece, simplemente tardó décadas, y vamos a ver ese tema en otra ocasión. Pero ahorita vamos con el centurión. Es un pagano, es romano, militar, tiene una sola religión, que es Roma es grande, es militar, patriota. Está aquí en Capernaum porque es una base militar, porque es la entrada, es la primera parada cuando vienen llegando de Siria. Y entonces por ese camino venían las caravanas desde Persia, que era enemigo. Entonces tenían que vigilar mucho los caminos y que no hubiera gente militar disfrazada, que no estuviera metiendo contrabando. Entonces eso, y agarraban el camino de la costa hacia África. Entonces es importante el cuartel, y él está ahí, y vino a él un centurión rogándole, diciendo,
Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Otra vez, no hago sino lo que veo de mi Padre, no hablo sino lo que oigo de mi Padre. Entonces, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahora, este hombre tenía que estudiar terrenos. Tenía que estudiar multitudes que van pasando. Tenía que estar cuando es la fiesta en Jerusalén y hay multitudes en camino. Tenía que ver cuando es algo importante en Egipto y están llegando caravanas de árboles de Navidad o algo así para Egipto. O sea, él tenía que ver todo eso y estudiar como un militar y como comandante. Tenía que poder ver un escenario y decir, es tranquilo. O de decir, este y aquel quieren empezar algo. ¿Okay? Y tenía que poder hacer eso. Entonces, él ya había observado a Jesús en multitudes, en apretones de gente. Cuando meten por el techo al paralítico, Marcos capítulo 2, o sea, en Capernaum todo esto sucede. Entonces, él está aquí con Jesús y dice, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Versículo 9 es clave, dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Yo también, ¿ok? Él reconoce algo en Jesús. Este es un hombre bajo autoridad. Entonces muchas veces cuando hay problemas de autoridad, por ejemplo en casa, es porque el hombre no está bajo autoridad. Y hay problemas porque la mujer quiere que él sea ejemplar hasta que ella esté bajo autoridad. Entonces tenemos problemas reconociendo autoridad y de dónde viene. Pero el centurión dice, yo también soy hombre bajo autoridad, yo tengo que hacerlo. Y no cuando sienta, y no porque lo sienta, y no porque quiera, y no porque me lo dijeron bonito. Yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Igual, yo no los digo. A veces van a pedir, necesitamos 5 voluntarios de los soldados porque necesitamos reparar un puente aquí fuera de Capernaum. Entonces 5 se prestan y saben que hay una compensación en reconocimiento y servicio y todo eso está bien, cuento con estos más, y hay unos que son flojos y siempre minimalistas y todo. Ok, entonces eso es uno, pero cuando él dice a las 6 de la mañana tenemos que estar listos para marchar. Entonces él no dice, entonces chicos, eso quiere decir que a qué horas te vas a parar. Eso quiere decir que no echar relajo, tienes que dormir temprano. O sea, no es su mami, es el centurión. Y les dice a las 6 listos, formados para salir marchando mañana. Y vamos a marchar hasta Jerusalén. Entonces ya saben qué poner, qué llevar, cuánta agua, que lleven unos panes. O sea, ellos ya saben cómo va la cosa. Entonces yo les digo, ve y va. Y otro, ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Entonces él entiende. Jesús dice, calla, enmudece a la tormenta y se termina. Él dice, abre a los ojos del ciego y se abren. Él dice, abre a la boca del mudo y se abre y empieza a hablar. O sea, él dice, Lázaro, ven fuera, y sale de su tumba. ¿Ok? Entonces él entiende autoridad. Pero entiende que Jesús también está bajo autoridad. Entonces otra vez, ya junta eso con la mujer sirofenicia, la mujer cananea, y dice, versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló. Entiende que había cosas que el Padre no lo revelaba de antemano, nomás le decía qué hacer. Entonces aquí es uno, o sea, se maravilló. Fue una sorpresa grata para Jesús. Dice, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Pero ¿cuál era su grande fe? No era tan grande, sino era tan
simple y sin adorno y sin excusas y sin rollos y sin volteo y paseos y distracciones esto. Si tú dices, eso es. Entonces, la postura en oración que nosotros tenemos que tener, número uno, con la mujer cananea es esto: si te sobran milagros, no te estoy pidiendo gran cosa, porque estamos así con nuestra desesperación a ver si me concede esto. Sé que es mucho pedirte, no es mucho pedir, no es mucho pedir. Tiene bastantes milagros, no se le acaban. Tiene respuestas a oración, tiene para aventar arriba y nadie las cacha. ¿Ok? Y tenemos ya cristianos para aventar arriba que si un milagro sucede, dice, a lo mejor de por sí se iba a sanar. Y digo, o sea, ¿por dónde te pateo y por dónde te pongo un zape? ¿Cómo? Y si no, pues por eso la oración no sirve. O sea, es un corazón endurecido. Y, o sea, la respuesta a eso también viene por oración. Y entonces, ¿qué estás pidiendo por un corazón endurecido? Créeme, eso no es tan complicado que una hija endemoniada. Y Jesús lo arregló. Lázaro, ven fuera. Ya estaba en descomposición el cuerpo. No era que coma o estaba nomás inconsciente como dicen de la hija de Jairo. No, eso ya es descomposición. O sea, no hay que le pongas corriente eléctrico, que le hagas respiración, que le hagas esto pulmonar y todo. No. Ya está escurriendo líquidos. Está horrible la cosa. Lázaro, ven fuera. Y sale. Entonces, ¿qué es tan complicado? Que dice Jesús, ¿sabes qué? Esto tarda para cocinar, ¿no? Pides algo difícil en el restaurante, dice, si oyes gritos en la cocina es porque el chef ya se desesperó. O sea, yo fui mesero y a veces tienes que decir, esto va a tardar un poco más en preparar, pero se lo paso. Entonces, o sea, es esto. Pero a Jesús no está diciendo, ¿tienes alguna idea de lo que estás pidiendo? O sea, no, le sobran. A Dios le sobran milagros, le sobra poder, le sobran maravillas, le sobra inteligencia para hacerlo bien y para hacerlo hasta bonito. ¿Y qué dicen los viejitos que entendían muchas veces estas cosas? Dicen que cuando Dios da, ¿qué hace? Presta los costales. O sea, no le cuesta esto. Entonces no tenemos que llegar así pensando que si hago eso, a ver si ya esta vez me ve, a ver si esta vez me concede, a ver si esta vez consigo, porque, o sea, fijando, no, pues yo vi que no tiene muchas playeras. Y entonces empiezas como a decir, a lo mejor no necesito una playera, a lo mejor no debo ser tan fan de esta banda. O sea, empiezas a hacer tu psicología. Pero esta mujer, ¿qué iba a hacer con su hija? Una psicología. A lo mejor es mejor que mi hija esté así, gravemente atormentada. ¿Cómo? Entonces, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán, o sea, de las naciones, se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de Dios, mas los hijos del reino, los hijos de la casa de Israel, lo que dijo a la mujer cananea, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque no solo que dejaban caer las migajas, sino ya no quisieron el pan. Como dice el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, lo pides, pero ya es tuyo, el pan nuestro. Eso es lo que me toca hoy. Okay. Entonces no es mezquino, no es un perverso. Entonces sí tienes que confrontarte a veces. ¿Por qué temes? ¿Por qué te agüitas? ¿Por qué estás así? ¿Por qué dejaste de pedir? ¿Por qué dejaste de orar sobre esto? ¿Por qué? Porque crees que Dios es mezquino, porque crees que no está dispuesto, porque crees que se le acabaron los inventos, porque estás en tus ondas de dispensaciones y que en esta época espiritual o bíblica o de pactos ya no hay milagros. Y digo, en tu vida no hay milagros, en tu vida no más. Pero Dios sí contesta y Dios sí está obrando hoy y le está haciendo cosas tremendas. Entonces los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste,
te sea hecho. Y su criado fue sanado, ¿qué? En aquella misma hora. No hasta que llegó a casa, sino en aquella misma hora. Llega y, o sea, depende de Jesús y no de ti. ¿Ok? Entonces puedes hacer tu peregrinación a Juquila, puedes ir a bailar en Chalma y todo eso, pero el milagro, la respuesta es cuando Dios lo dice, no cuando tú ya llegas con el paquete a casa. Okay, entonces, muy importante. Ahora, vamos con algo que es extraño y nada que ver, pero sí tiene que ver. Vamos a Lucas 19. Otra vez, hablando de autoridad y cómo opera eso en respuestas de parte de Dios. Oración que prevalece. Lucas 19 es en preparación para la entrada triunfal. Jesús está en Betania. Lucas 19, versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, eso es una de las historias maravillosas para mí porque quisiera estar como mosca en el hombro de uno de ellos y ver su plática y sus gestos y sus caras con esto. Entonces les manda a la aldea de enfrente, que era o Betania o Betfagé. Y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Entonces un pollino, pero no tienes que pensar en un burrito bebé. Simplemente ya está crecido y puede llevar un hombre, pero nada montado. Entonces no está domado. No sabe lo que es llevar un bulto. Jesús pesaría ¿qué? 70 kilos, algo así, quizás más, quizás menos, pero así. Y tú carga eso un rato. Y si nunca lo has hecho y te lo ponen a fuerza, y si eres burro, pues reaccionas. ¿Okay? Entonces, es a propósito esto. Pero ellos están bajo autoridad. Les manda Jesús, que está bajo autoridad. Y tiene que cumplir algo y tiene que llegar hoy, porque hoy es el día escrito proféticamente por Daniel, tiene que llegar y entrar a Jerusalén ya. Entonces todo está preparado. Otra cosa que nos dice que detrás del escenario Dios está obrando sin ti, sin avisarte, sin prepararte, sin anticiparte a lo que Él está haciendo, pero sin llegar tarde, sin llegar con las manos vacías. Dios está obrando. Entonces, o sea, no te quedas así, digo, pero porque está la respuesta, les da la contraseña. Ve lo que dice. Desatarlo y traerlo. ¿Okay? Dos hombres ya bajo autoridad de un hombre que está bajo autoridad de su Padre que está en los cielos. Entonces dice, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Si marcas tu Biblia, subraya, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, ¡oh, qué sorpresa! Les dicen, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, o sea, imagínate. Y una película que vi de chavito, era de Robert Redford cuando era todavía guapo y joven. Y eran como unos desesperados, sin trabajo, y viene uno que según es embajador de un país africano a rescatar un diamante enorme que habían robado, pero Naciones Unidas nadie les ayudaba a recuperarlo. Al final resulta que sí era un robo. Pero entonces ellos están con eso y dice, hemos preparado el de seguridad, tienen que entrar en un edificio que es un banco importante. Entonces, pero en esta parte va a haber una zona de más seguridad y hay un cuate y en este turno ya lo hemos preparado con hipnosis. Entonces tú tienes que entrar y decir, y de niño yo me quedé así, imagina, 8 o 9 años, así. Y Robert Redford es buen actor, porque no hizo nada, tenían que disimular.
y que todo era natural. Y están así y empieza a platicar y no sabe de qué platicar y por fin dice, la clave era decir Afganistán, Bananistán. ¿Okay? Absurdo. Pero era una combinación que en una conversación natural nadie se lo iba a decir. Entonces la idea es que eso ya activa algo por hipnosis en el policía y él va así y abre esto, abre la reja y les deja pasar, pero y no se acuerda de nada, como que ¡fum! Así y yo así. Pero los hombres, los actores están así, o sea, están así estresados que no va a funcionar. Y digo, sí, ahí está Pedro, ahí está Juan. O sea, ¿por qué desatan el pollino? Afganistán, Bananistán. Y ok, sí está bien. O sea, imagínenlos así. Ya, regresando con el pollino, o sea, dice, estoy soñando. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Pero ¿sabes qué? Lo que yo quisiera ver en nosotros es mucho más de eso. Que vienes de regreso diciendo, ¿qué es lo que acaba de suceder? ¿Ok? ¿Qué es lo que acaba de suceder? Pero ve, manda a estos hombres, entonces en su nombre van, el Señor lo necesita. Y aquel ya lo sabe. Entonces Jesús ya hizo un arreglo con él de antemano. Sin ellos, ni están avisados. Entonces ahí estamos tú y yo y Dios ya preparó. Necesito trabajo. Las palabras mágicas. No se te va a olvidar. Afganistán, Bananistán. Entonces estás así. No es bibidi bobbidi boo y ahí está tu vestido para Cenicienta, pero o sea, es así. Yo también soy hombre bajo autoridad. Entonces Jesús dice, ve, y si te dicen algo, el Señor lo necesita. Y por eso te digo, subraya eso, porque el Señor lo necesita. Porque esto es, si pedimos algo en su nombre, es porque Él lo necesita. Estás pidiendo una sanidad, estás pidiendo que alguien que sus ojos sean abiertos y entiende y crea por fin en Jesucristo. Ok, estás pidiendo algo difícil, pero lo que no sabes es que Jesús ya estuvo trabajando sin avisarte, sin quitarte sueño, y dices, no, yo he perdido mucho sueño, pero no te llevó consigo cómo Él está trabajando, haciendo el arreglo, haciendo la preparación, proveyendo para la necesidad, para que en el tiempo que tiene que suceder, Él tenga un burrito en que nadie ha montado, o sea, que se pueda cumplir eso. Y Dios, en efecto, está trabajando desde antes de la fundación del mundo, ¿ok? El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios está cuando no existían ni ángeles que pudieran descubrir el secreto. Él ya tenía el plan. Él ya estaba trabajando, preparando, haciendo provisión para redención cuando el pecado no existía, cuando humanos no existían. Dios ya estaba trabajando. Entonces esto, un burrito, en un lugar necesario, en el tiempo necesario, eso ahora sí, es pan comido. No es nada. Entonces, ¿qué es lo que necesitas que lo ves tan complicado? Si Dios desde antes de la fundación del mundo ha trabajado en cosas mucho más grandes. ¿Ok? Entonces, pero esas son nuestras posturas. Ok, por ejemplo, en artes marciales, en boxeo, por ejemplo, hay un punto de contacto en un golpe, pero para mayor efecto, el punto de más como descarga de energía. No estoy hablando de nada o de ocultismo, simplemente es físico. Pero hay formas, no es ocultismo simplemente, pero hay formas de maximizar eso, usando todo, usando la tierra bajo tus pies, usando tus piernas, usando tu equilibrio, usando tu torso, tu cadera y todo eso. Hay una forma de sacar las plumas de tu adversario. Pero tienes que entender eso en cuanto a oración. O sea, ¿cuál es tu postura? Es como la mujer cananea. Sí, Señor, pero aún los perros no desperdician así. Sí hay algo para mí, ¿no?
y se lo da. El centurión, no soy digno, no estoy buscando una experiencia y no te quiero quitar tiempo, tu tiempo es importante. Entonces simplemente di la palabra. Tú estás bajo autoridad, yo entiendo esto. O sea, es esto y nada más. Pero quedó registrado. Es gloria para Dios. Entonces piensa en todo eso, cómo está. Entonces puedes decir, pero entonces ¿por qué esto del pollino? El Señor lo necesita. Entonces en tu oración que va a prevalecer es esto. O sea, ¿qué es lo que Dios necesita? O sea, Él antes de la fundación del mundo, Él necesitaba un cordero. O sea, Dios diseñó el mundo para que corderos existieran. Y diseñó una nación nómada, cuidadores de animales así, para que pudieran tener el retrato de lo que sería el sacrificio en un cordero. Para que por fin sacándolos con mano poderosa de Egipto, que ellos dejaran así los puntos de la cruz en su puerta con la sangre de un cordero. Redención. Para todo esto, para que al final otro centurión pudiera decir junto a la cruz, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es mucho camino desde Edén hasta el Calvario, pero Dios llega tomando pasitos. Y es mucha vuelta para nosotros, en otros idiomas, en otros tiempos, con otra gente, y no entendemos la arquitectura, y no entendemos el idioma, y no entendemos las costumbres y todo eso. Pero realmente eso no es problema de Dios, es nuestro problema. Tenemos que empezar a poner atención. Y cuando lo empezamos a hacer, lo que sucede es que dices, ¿habrá algo difícil para Dios? No, nada será imposible para Dios. Lo que dijo Gabriel a María. ¿Ok? Entonces piensa en todo eso. ¿Qué es tan complicado? Y hay una insuficiencia, o sea, están recortando el presupuesto celestial. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Estás pidiendo demasiado? ¿Estás como molestándole a Dios? Entonces pórtate como el centurión. Mira, Dios, no te quito tiempo. Quiero pedirte eso y mejor hablamos de otros temas. Porque luego estamos muele y muele, que esto y esto y esto y no digo Dios, ¿y qué quieres que yo haga hoy? No, sino lo que yo quiero que tú hagas hoy, Dios, pero no te pregunto qué quieres que yo haga. Entonces, o sea, y por eso no sabemos ni siquiera escuchar ni convivir con el Dios que es autor de todo y que no se le acaban los inventos todavía. Ok, Job dijo, he aquí Dios es grande en poder de sabiduría y no desestima a nadie. Entonces, o sea, ¿dónde estás en esa declaración? Dios es grande en poder de sabiduría y no desestima a nadie. Entonces, ¿y tus oraciones? ¿Qué onda? ¿Ok? Bien, entonces ya quedamos claro con eso de el Señor lo necesita y el pollino. Acuérdate la próxima que tú estás, ay, pero es que, bueno, el Señor lo necesita y ahí estás, tú desátalo, no tú. Y si me dicen, pues tú les contestas y ahí están, ¿no? O sea, el Chavo del 8 se está haciéndose bolas y temblando y ahí estamos tú y yo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Afganistán, Bananistán. El Señor lo necesita, es más fácil recordar. El Señor lo necesita. Ahora, eso no es para que tú vayas a Superama a robar frutas y verduras. El Señor lo necesita. No, o sea, ¿de dónde viene esto? Autoridad. Estoy bajo autoridad y Él me mandó. Entonces, ¿pero para qué era el burrito? Para la entrada triunfal. Para decir, esta es casa de mi Padre. ¿Por qué lo han vuelto cueva de ladrones? O sea, es muy fuerte, pero todo era rumbo al Calvario y todo tenía que suceder a tiempo. Y los discípulos con su incredulidad y su ensimismado y todo eso, nunca iban a poder llevar a cabo una encomienda tan sencilla como que pues alguien pide prestado un burrito.
Pues como de qué color, y de que no, que esto, no, pues este rancho está mal, mejor, o sea, ellos discutiendo todo el tiempo. Iba a pasar 2 semanas más y Semana Santa iba a pasar, o sea, el día de Pascua iba a pasar y ellos todavía no resolvían. Entonces Jesús ya lo tenía resuelto. Ahora piensa, esto que tú estás pidiendo, esto lo que tú estás esperando, Dios ya lo tiene resuelto. Y está atado el burrito allá. Y estás, ay, pero ¿cómo puedo nada más ir con el burrito y decir, Afganistán, Bananistán? No sé, pero de regreso, maestro, aquí está el burro. ¿Y qué pasó? O sea, ¿quién lo escribe? ¿Quién lo reportó? ¿Y qué pasó? Sí nos preguntaron. ¿Y qué les dijeron? Lo que dijiste. ¿Y qué? Y aquí está el burrito. ¿Y cuántas veces tú y yo necesitamos llegar así? Pero ¿qué es lo que acaba de suceder? Después de un enorme evento que fue tremendo así, que se logró en Tehuacán, evangelístico, gratuito y todo eso, bien público, así una concurrencia de gente, o sea, tremendo, o sea, ni Juan Gabriel, ni Yuri, ni Vicente Fernández, más para que veas. Y nosotros así. El Señor lo necesita. Y pastores dicen, ¿cómo lograste eso? El Señor lo necesita. Dios quiso hacer esto. Pero es que en aquel entonces, o sea, dice, es que no puedes hacer eventos públicos al aire libre evangelístico. Pues lo acabamos de hacer. El Señor lo necesita. Afganistán, Bananistán. Ok, entonces es eso. Ok, vamos por último a Hechos capítulo 6. Capítulo 4, perdón. Hechos 4. Ok, Pedro y Juan les llevan, después de sanar al hombre nacido cojo, en capítulo 3, y toda la bulla que eso hizo, y predicando así, les llevan al concilio. Los arrestan y los llevan al concilio. Y en versículo 23 hay toda una conversación. Pedro por fin dicen, ustedes juzguen si hay que obedecer a Dios o a los hombres. No queremos causar problemas, no queremos ser contenciosos, pero creo que eso es lo que tienen que definir. Versículo 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y en Hechos ocurre varias veces la palabra unánimes, que no es unánime como que voto unánime, que todos votaron por lo mismo, pero es lo que más pudieron encontrar en español para decirlo. Es un término musical, que es literal correr juntos o fluir juntos, y suena muy carismático, pero es como correr o fluir juntos, como hacer una corriente. Entonces es eso, o sea, unánimes, no tuvieron que decir o acusar o decir, pero por eso, ¿por qué andan haciendo? Mejor vamos a hacer un servicio de sanidad y que eso no moleste en el templo en Jerusalén y que no causar problemas. Y, o sea, toda la discusión, simplemente todos supieron lo que tienen que hacer. Tenemos que decir esto a Dios. Es un término musical como una orquesta, que hay diferentes tonos y diferentes cuerdas, pero hacen acordes, o sea, diferentes sonidos, pero acorde. Entonces dice, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, sabemos quién eres. Jesús, hijo de David, Señor, ten misericordia de mí, socórreme. El centurión, yo sé quién eres. ¿Ok? El dueño del burro, yo sé quién es. Y los discípulos, no sabemos quién es, pero no podemos dejarle seguirle. Y en eso nos encontramos. Pues realmente me quedo en duda de quién es Dios, pero no puedo dejar de seguirle. Pero ojalá podamos más y más encontrarnos diciendo, ¿qué es lo que acaba de suceder? Pues dijiste Afganistán, Bananistán y nos dieron permiso. Okay. Va. Pepe, ¿qué es lo que pasó con la academia? Pasó a saludar a alguien y dijo,
¿Sí o no? Afganistán, Bananistán. ¿Por qué no vienen y hacen? ¿Qué es lo que acaba de suceder? ¿Ok? Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste. Otra vez, sabemos quién eres y sabemos lo que tú has dicho. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, otra vez unánimes, otra orquesta con música metálica o algo, y contra el Señor y contra su Cristo, contra su ungido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto, pero checa, para hacer cuanto tu consejo habían antes determinado que sucediera, porque el Señor lo necesita. ¿Ok? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. O sea, ellos están así, el conflicto no va a terminar porque ellos están haciendo esto, porque el Señor lo necesita. Y tenemos que entonces cambiar nuestra cabeza, que hemos escuchado falsa enseñanza de que para el cristiano todo tiene que estar bien y si no está bien hay pecado en tu vida o es incredulidad. Que puede ser que la iglesia no tenía pecado y no estaba en incredulidad. Estaba en obediencia, estaban llenos del Espíritu. Y checa lo que pasa. Dice, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que todo ya esté en paz y que ya no nos molesten. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, porque también estamos bajo autoridad. ¿Ok? Es muy importante. Entonces, danos el valor para poder hacerlo. Fe y valor. Que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús, para demostrar qué autoridad, que Cristo vive. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Okay? Dios contesta. Entonces y tembló el lugar y todos están llenos y están así, dice, pues vamos al templo mañana, ¿no? ¿A qué horas abren? ¿A las 8? Va. ¿Voy por ti o me esperas allá? O sea, es eso, pues, pero nos están amenazando, sí. Esto puede seguir, pero tenemos que hacer esto. Somos personas bajo autoridad, como el centurión. Entonces tú di la palabra y lo vamos a hacer. Como el Padre dijo en Getsemaní, ve. Y Jesús fue. Padre, si es tu voluntad, pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 veces y el Padre dice, ve. Y fue. Es un hombre bajo autoridad. Ok, entonces cuando ves eso dices, y tuvo miedo. Y fue. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo eso, decir, ok, la mujer cananea, el centurión, los 2 discípulos, y quedan sin nombre porque pobrecitos, la neta, pobrecitos. Y ahí venían con el pollino como chiflando así, caminito al templo. O sea, ¿a qué ganas de decir? O sea, ya de regreso se sienten bien ligeros y pues ya vamos de regreso a Betania, y así. O sea, ¿qué es lo que hace uno en esto? Es tan absurdo cuando Dios interviene en espacio y tiempo. Cuando Dios hace un milagro, es tan absurdo y el mundo queda así esquivado y nosotros tratando de orientarnos porque esto no sucede. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Dios intervino. ¿Ok? Y necesitamos más capacidad de asombro. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hombres y mujeres que sin saber cómo iba a terminar la cosa, vieron con sus ojos
Y hoy ellos se voltean y nos testifican. Y el universo está en espera. Entonces, Señor, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras tú extiendas tu diestra para mostrar quién está a tu diestra y hagas señales y sanidades y prodigios en el nombre de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Señor los bendiga.